En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vete tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este su programa Abba Padre Internacional. Abrimos las puertas de nuestro corazón, de nuestras plataformas digitales y te damos una cordial bienvenida a esta familia de fe. Unidos en oración, confiados en las promesas de restauración, te invitamos a ti, a toda Latinoamérica, a todos los países que se conectan con Abba Padre, a que clamemos juntos la presencia del Espíritu de Dios. Es tiempo de alabar a Dios. Este es el tiempo, hermanos y hermanas, donde la palabra nos invita a que nos levantemos en comunidad a adorar a nuestro Dios y Salvador. Pidamos que ese Pentecostés que descendió sobre la iglesia reunida en aquel cenáculo donde estaba representada en los apóstoles, la Virgen María y aquellos que fueron testigos de que Jesús había resucitado. Oremos juntos en nombre de Jesús de Nazaret y clamemos al Espíritu de Dios que descienda. Ven, Espíritu Santo. Dile, hermano y hermana, ven, Santo Espíritu de Dios. Aletea sobre mí. Ven, Espíritu Santo, y lléname de ti. Sáciame de ti, Señor. Derrama tu unción poderosa sobre nosotros. Ven, fuerza divina. Ven, Paráclito. Ven, promesa del Padre. Ven, Espíritu Santo, que es hoy que te necesito. Ven, Espíritu Santo, que tengo necesidad de ti. Oh, alabanza, alabanza y gloria a ti, Señor. Eres bienvenido a mi vida, Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, manifiéstate en mi hogar. Manifiéstate, Espíritu Santo, en mi familia. Manifiéstate, Espíritu Santo, en mi lugar de trabajo. Ven, Espíritu Santo, camina conmigo. Sé testigo cada día, cada instante de mi vida, para poder dar testimonio de ese amor insondable del Padre. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Y te doy gracias, Espíritu Santo, por tu llegada y por hacerte sentir en mi corazón. Gracias, Espíritu Santo. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Juan en su capítulo 7, en los versos del 10 al 30. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero, el que me envía, ese a vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano,
porque todavía no había llegado su hora. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. En esta reflexión de este Santo Evangelio, el Señor nos enseña con gran cabalidad, con una actitud firme, lo que es servir a Dios y poner en práctica una orden divina. Jesús acudió a aquella fiesta judía reconociendo que sus orígenes eran judíos y por tanto él, que amaba y cumplía la ley, tenía que participar. Sin embargo, reconociendo que era un peligro de muerte porque los judíos querían matarlo. Ya después, como explica el mismo San Juan en sus primeros capítulos, especialmente en el capítulo 2, Jesús se revela en las bodas de Caná. Ya se estaba propagando la noticia de que el hijo de José y la Virgen María hacía proezas. Ya habían comentarios de Jesús. Sin embargo, vemos que más adelante se continúa pregonando la buena noticia de todo lo que Jesús es capaz de hacer. No obstante, Jesús, tomando lo que es la prudencia, Jesús espera un momento propicio para salir y acudir a la fiesta, para que así se cumpliera la ley. Pero vemos, hermanos, que Jesús, sin importar las consecuencias de lo que podían hacerle, Él cumple su misión. Y la misión de Jesús era predicar la buena nueva del Evangelio. Él estaba consciente en su naturaleza humana y divina de que todo este tipo de atropellos, de amenazas y circunstancias tenían que cumplirse acerca de Él, porque escrito está. Aquí se cumple, hermanos y hermanas, lo que muchos evangelios, específicamente los evangelios sinópticos, cuando se refieren que hay que pagar un precio para servir a Jesús. Y el mismo Jesús, cuando anunció a sus discípulos, haciendo eco en las bienaventuranzas, Mateo 5, especialmente los versos del 10 al 12, cuando Él dice: alégrense cuando por mi causa los insulten, los maltraten y tales cosas les acontezcan. Todo esto tiene que padecer el Mesías y sus seguidores, hermanos y hermanas. A causa de Cristo y por dar testimonio de que queremos estar con Él, de que hemos tenido un encuentro con Él, tales cosas también le van a acontecer a aquellos servidores de Jesús. Y es por esto, hermanos, que la voluntad de Dios hace continuar y dar rienda a todo lo que Dios ha manifestado que se ha de cumplir en la vida del hombre. Jesús, sin embargo, continúa con su misión de llegar al corazón de Israel, porque Israel se había apartado de Dios. Israel, su pueblo predilecto, su pueblo primogénito, y Dios había destinado que iba a enviar un libertador. Y Jesús, aún en medio de aquellos líderes religiosos que eran catacumbas, Él decía: podredumbre, su corazón está lejos de mí. Jesús se refería a ellos como unos hipócritas mentirosos. Hermanos, ser cristiano no es tener un título o una trayectoria religiosa para que otros enumeren de lo que tú haces. No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es poner en práctica la experiencia que hemos tenido con Jesús resucitado. Ser cristiano es dejar de vivir nuestra propia vida y vivir la vida de Cristo. Este es el ejemplo que vemos que acontece con Jesús. Jesús está exponiendo su vida en medio del gentío, en aquella fiesta, para continuar predicando la buena nueva sin importar lo que los líderes religiosos pudieran hacer con Él. Y esto es tener una fe viva de que cuando hay libertad en el corazón de un hombre, no importa las barreras humanas que se quieran oponer para interrumpir el propósito de Dios en tu vida. Jesucristo, finalizando este evangelio, se refiere a aquellos que lo acusan, a aquellos que lo señalan. A mí me conocen y saben de dónde vengo, pero no conocen a aquel que me ha enviado. Porque aún los judíos están esperando un Mesías que se va a manifestar en medio de ellos con poderes humanos, con riquezas, con armas. Y ese no es el Mesías que se nos anunció desde el Antiguo Testamento y que hoy somos testigos, que vino al mundo, que se engendró en el vientre de la Santísima Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, que habitó entre los hombres, que asumió nuestra condición humana,
que murió por nuestros pecados y que está vivo porque ha resucitado de entre los muertos. Y si aún tú estás esperando que este Mesías se manifieste en tu vida, hermano y hermana, este es el momento propicio. Ha llegado la hora, este es el tiempo. Este es el momento donde Él nos invita a que abramos el corazón. Dios quiere que nos volvamos a Él. Y en este tiempo litúrgico de Cuaresma, que es un tiempo de encuentro, es un tiempo de vivir un desierto, pero estando convencido de que no estamos solos. Que el Ruach de Dios desciende cuando clamamos a Él con poder y gloria. Cuando nos humillamos a Él para que en nosotros se cumpla la voluntad de Dios. Es cierto, hermanos y hermanas, que somos pecadores y que muchas veces, como expresó San Pedro, negamos a Jesús con nuestro mal proceder. Hoy la palabra nos invita a abandonar nuestras miserias, a asumir el llamado que Dios nos hace, aún en medio del conflicto, aún en medio de la persecución. Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, nos invita a través de su palabra a volvernos a Dios y a estar con Él. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy, 1 de abril, la Iglesia celebra el día de San Hugo. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Hugo significa el inteligente. Hay 16 santos o beatos que llevan el nombre de Hugo. Los dos más famosos son San Hugo, abad de Cluny, y San Hugo, obispo, de quien vamos a hablar en el día de hoy. San Hugo nació en Francia en el año 1052. Su padre, Odilon, que se había casado 2 veces, al quedar viudo por segunda vez, se hizo monje cartujo y murió a la edad de 100 años, teniendo el consuelo de que le aplicará los últimos sacramentos y le ayudará a bien morir su hijo, que ya era obispo. A los 28 años nuestro santo ya era instruido en las ciencias eclesiales y tan agradable en su trato y de tan excelente conducta que su obispo lo llevó como un secretario a una reunión de obispos que se celebraba en Avignon en el año 1080, para tratar de poner remedio a los desórdenes que había en la diócesis de Grenoble. Allá, en esa reunión o sínodo, los obispos opinaron que el más apto para poner en orden a Grenoble era el joven Hugo, y le propusieron que se hiciera ordenar de sacerdote porque era un simple laico. Él se oponía porque era muy tímido y porque se creía indigno, pero el delegado del sumo pontífice logró convencerlo y le confirió la ordenación sacerdotal. Luego se lo llevó a Roma para que el Papa Gregorio VII lo ordenara obispo. En Roma, el pontífice lo recibió muy amablemente. Hugo le consultó acerca de las cosas que más le preocupaban, su timidez y su convicción de que no era digno de ser obispo, y las tentaciones terribles de los malos pensamientos que lo asaltaban muchas veces. El pontífice lo animó diciéndole: cuando Dios da un cargo o una responsabilidad, se compromete a darle a la persona las gracias o ayudas que necesita para lograr cumplir bien con esa obligación, y que los pensamientos, aunque lleguen por montones a la cabeza, con tal de que no se consientan ni se dejen estar con gusto en nuestro cerebro, no son pecado ni quitan la amistad con Dios. Gregorio VII ordenó al joven Hugo, que solo tenía 28 años, y lo envió a dirigir la diócesis de Grenoble en Francia.
Allá estará de obispo por 50 años, aunque renunciará al cargo ante 5 pontífices, pero ninguno le acepta la renuncia. Al llegar a Grenoble, encontró que la situación en su diócesis era desastrosa y quedó aterrado ante los desórdenes que allí se cometían. Los cargos eclesiásticos se concedían a quien pagara más dinero. Simonía se llama a este gran pecado. Los sacerdotes no se preocupaban por cumplir bien su celibato. Los laicos se habían apoderado de los bienes de la iglesia. En el obispado no había ni siquiera con qué pagar a los empleados. Al pueblo no se le instruía casi en religión y la ignorancia era total. Por varios años se dedicó a combatir valientemente todos estos abusos y aunque se echó en contra a muchos que deseaban seguir por el camino de la maldad, sin embargo, la mayoría aceptó sus recomendaciones y el cambio fue total y admirable. Él dedicaba largas horas a la oración, a la meditación y recorría su diócesis de parroquia en parroquia, corrigiendo abusos y señalando cómo obrar el bien. Todos veían con admiración los cambios tan importantes en la ciudad, en los pueblos y en los campos desde que Hugo era obispo. El único que parecía no darse cuenta de todos estos éxitos era él mismo. Por eso, creyéndose un inepto y un inútil para ese cargo, se fue a un convento a rezar y a hacer penitencia. Pero el sumo pontífice Gregorio VII, que lo necesitaba muchísimo para que le ayudara a volver más fervorosa a la gente, lo llamó personalmente y lo hizo retornar otra vez a su diócesis a seguir siendo un obispo. Al volver del convento parecía como Moisés cuando volvió del monte Sinaí, que llegaba lleno de resplandores. El pueblo notó que ahora llegaba más santo, más elocuente, más predicador y más fervoroso en todo. Un día llegó San Bruno con 6 amigos a pedirle a San Hugo que les concediera un sitio donde fundar un convento de gran rigidez para los que quisieran hacerse santos a base de oración, silencio, ayuno, estudio y meditación. El santo obispo le dio un sitio llamado Cartuja, y allí, en esas tierras desiertas y apartadas, fue fundada la Orden de los Cartujos, donde el silencio es perpetuo, hablan el domingo de Pascua, y donde el ayuno, la mortificación y la oración llevan a sus religiosos a una gran santidad. Se dice que al construir la casa para los cartujos no se encontraba agua por ninguna parte y que San Hugo, con una gran fe, recordaba que cuando Moisés golpeó la roca, de ella brotó agua en abundancia. Se dedicó a cavar el suelo con mucha fe y oración y obtuvo que brotara una fuente de agua que abasteció a todo el gran convento. En adelante, San Bruno fue el director espiritual del obispo Hugo hasta el final de su vida y cumplió lo que dice el libro de los Proverbios: triunfa quien pide consejo a los sabios y acepta sus correcciones. Los sacerdotes más fervorosos y el pueblo humilde aceptaba con una buena voluntad las órdenes y los consejos del santo obispo. Pero los relajados y sobre todo muchos altos empleados del gobierno que sentían que con este monseñor no tenían toda la libertad para pecar, se lo pusieron fuertemente y se esforzaron por hacerlo sufrir todo lo que pudieron. Él callaba y soportaba todo con paciencia por amor a Dios, y los sufrimientos que le proporcionaban los enemigos de la santidad se le unían a las enfermedades. Trastornos gástricos que le producían dolores y le impedían ingerir los alimentos, un dolor de cabeza continuo por más de 40 años, que no lo sabían sino su médico y su director espiritual, y que nadie podía sospechar porque su semblante era siempre alegre y de buen humor. Y en el martirio de los malos pensamientos que como moscas inoportunas se le rodeaban toda su vida, haciéndolo sufrir muchísimo, pero sin lograr que los consintiera y los admitiera con gusto en su cerebro. Varias veces fue a Roma a visitar al Papa y a rogarle que le quitara aquel oficio de obispo porque no se creía digno. Pero ni Gregorio VII, ni Urbano II, ni Pascual II, ni Inocencio II quisieron aceptar su renuncia porque sabían que era un gran apóstol y que si se creía indigno, ello se debía a su gran humildad. Cuando ya muy anciano le pidió al Papa
Honorio II que lo librara de aquel cargo porque estaba muy viejo, débil y enfermo, el sumo pontífice le respondió: prefiero de obispo a Hugo, viejo, débil y enfermo, antes que a otro que esté lleno de juventud y de salud. Era un gran orador, y como rezaba mucho antes de predicar, sus sermones conmovían profundamente a sus oyentes. Era muy frecuente en medio de sus sermones grandes pecadores empezaran a llorar a gritos enteros, suplicando grandes voces al Señor que los perdonara. Sus sermones obtenían numerosas conversiones. Tenía gran horror a la calumnia y a la murmuración. Cuando escuchaba hablar contra otros, exclamaba asustado: yo creo que eso no es así, y no aceptaba quejas contra nadie si no estaban bien comprobadas. Una vez, cuando por un larguísimo verano hubo una enorme carestía y gran escasez de alimentos, vendió el cáliz de oro que tenía y todos los objetos de especial valor que habían en su casa, y con ese dinero compró alimentos para los pobres. Y muchos ricos siguieron su ejemplo y vendieron sus joyas, y así lograron conseguir comida para la gente que se moría de hambre. Al final de su vida la artritis le producía dolores inmensos y continuos, pero nadie se daba cuenta de que estaba sufriendo porque sabía colocar una muralla de sonrisas para que nadie supiera los dolores que estaba padeciendo por amor a Dios y a la salvación de las almas. Un día, al verlo llorar por sus pecados, le dijo un hombre: «Padre, ¿por qué llora si jamás ha cometido un pecado deliberado y plenamente aceptado?» Y él respondió: «El Señor Dios cuenta manchas hasta en sus propios ángeles, y yo quiero decirle con el salmista: Señor, perdóname aún de aquellos pecados de los cuales yo no me he dado cuenta, y de aquellos que yo no recuerdo». Poco antes de su muerte perdió la memoria, y lo único que recordaba eran los salmos y el Padre Nuestro, y pasaba sus días repitiendo salmos y rezando Padre Nuestros. Murió cuando estaba para cumplir los 80 años, el 1 de abril del 1132. El Papa Inocencio II lo declaró santo 2 años después de su muerte. Es por eso que hoy es el día de San Hugo. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto podemos tú y yo aprender hoy de la vida de San Hugo? San Hugo, este hombre humilde que se creía indigno para su cargo, este hombre que oraba, que meditaba, que rezaba, que era amigo del silencio, que no soportaba las calumnias si no estaban bien documentadas. Hoy es un día para que tú y yo pidamos perdón al Señor por aquellos pecados que cometemos a diario, por aquellas calumnias que hemos hecho sin comprobar, por aquellos tantos delitos y pecados, por aquellos malos pensamientos que tú y yo consentimos a diario, a cada segundo de nuestras vidas. Hoy es un día especial para decir como San Hugo y con el salmista David: Señor, perdóname por aquellos pecados que yo no me acuerdo. Hoy es un día, hermano, hermana, para pedir perdón a Dios. Hoy es un día para ayudar a los pobres. Cuánto me conmovió cuando este hombre vendió el cáliz de oro que él tenía para dar de comer a los pobres. Y tú y yo no somos capaces ni siquiera de darles un plato de comida. Hoy es un día para que imitemos la vida de San Hugo, para que pidamos perdón, para que ayudemos al pobre, a ti y a mí, hermano, hermana, que queremos hablarle a los demás. Tenemos que orar frecuentemente, porque cuando nosotros oramos, nuestras palabras son eficaces en quien la escucha. Es por eso que hay muchas personas hablando y pocos conmueven. ¿Cuánto nos hace falta la oración continua? ¿Y a ti? ¿Qué te enseña el santo de hoy? Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos explicando cómo destruir los maleficios. Hemos visto que lo primero, lo más importante es perdonar. Después que hay que protegerse, utilizando además los sacramentales, con la oración de la preciosísima sangre, con la oración de anulación de maleficios, pero no basta con perdonar ni protegerse de nuevas brujerías que puedan realizar. Hay que anular el maleficio vigente y destruir su materialización física, porque si no se anulan los maleficios con la oración y no se rompen, destruyen y queman los objetos hechizados para ese efecto, los entes malignos van a regresar nuevamente después de las oraciones. Entonces
salen temporalmente, cuando se acaba el exorcismo, cuando se acaba la oración de liberación, pero regresan enseguida, porque el ritual maléfico todavía está en vigor, no se ha cancelado, porque el conjuro maléfico todavía está vigente. Entonces, pues eso pasa a veces en las ataduras ancestrales, que pues hay un mal impuesto a una persona por algún hechicero que puede durar muchos años y pasar de generación en generación, ¿no? Por eso, en todo proceso de liberación debe realizarse siempre este paso, el paso de anular y aniquilar maleficios, si los hay. Y si no los hubiera, no se pierde nada por haber hecho ese tipo de oración, por haber dado ese paso. Es decir, el afectado tiene que saber pedir al ministro que con el poder de la sangre de Jesús le haga oración de liberación de todos los maleficios de los que pueda estar siendo objeto, de sus efectos y sus consecuencias con que los malos le hayan atacado hasta ese momento. Hay que nulificar si hay vudús, si hay macumbas, si hay umbandas, si hay entierros, si hay amarres, si hay congelaciones, si hay maldiciones, si hay conjuros, si hay encantamientos, si hay trabajos, si hay decretos, si hay males de ojo, si hay pactos con Satanás realizados por el afectado o en contra del afectado, ¿no? También hay que librarle de las consecuencias de esos maleficios, que pueden ser lazos, sellos, ataduras, yugos, ataduras ancestrales, heridas de seno materno, tendencias, hábitos, opresiones, obsesiones, posesiones, compulsiones, hechizos que el afectado sienta como una lanza, como una espada, una daga, una flecha, un candado, como un nudo, como una aldaba que se toca y que invoca determinadas entidades malignas. Todo eso hay que nulificarlo, arrancarlo y enviarlo destruido y envuelto en la sangre de Cristo a los estrados de nuestro Señor para que Él disponga de ellos. Entonces, de un modo gráfico, pues describiría los pasos, los distintos aspectos que hay que tener en cuenta para romper estos hechizos. Atar y amordazar espiritualmente a Satanás, que a veces es muy bueno hacerlo con el rosario de la Virgen Santísima, con la cadena de San Miguel, con el cordón de San Francisco, de San Pío de Pietrelcina, cortar todos los lazos que Satanás tenga con los otros espíritus presentes en ese hechizo. En segundo lugar, arrancar de raíz los maleficios y hechiceros para que no continúen con sus influencias sobre el paciente. Someter a los inmundos que estén dentro del cuerpo del afectado para que ya no puedan defenderse, ni pedir auxilio, ni interactuar con otros espíritus semejantes, ni dañar a los afectados. Envolver, encerrar bajo el manto de la Virgen para que permanezcan aislados, incomunicados y no puedan escaparse. Y bloquearlos llenando ese envoltorio con la sangre de nuestro Señor, para que queden bloqueados. Triturar y pulverizar los maleficios con el cetro de la Reina de los Cielos y aniquilar y anular el poder de los inmundos y brujos, traspasándolos con la espada de San Miguel. Todo esto suena pero es una oración espiritual, ¿no? Expulsarlos y mandarlos a los estrados de nuestro Señor, para que en el trayecto no puedan afectar a ninguna persona, animal, objeto que encuentren, ni interactuar con otros demonios que puedan hallar, porque pueden decir, oye, tómame el relevo, y hemos hecho un pan con unas tortas, porque sigue el problema, ¿no? Reprenderlos con la cruz de Cristo, sellar al paciente con su sangre, con la sangre de Cristo, para que no puedan regresar inmediatamente al lugar de donde fueron arrojados. Invertir el maleficio, para que todo, por el poder de la sangre de Jesús, todo mal se revierta en algo positivo y bueno, para que la persona reciba a partir de ese momento bienes, salud, vida, prosperidad en lugar de males, enfermedades, destrucción y ruina que estaba sufriendo.
ungir con aceite exorcizado al paciente mientras se pide al Espíritu Santo que llene todos los vacíos y cicatrice todas las heridas que hayan dejado al salir esos malos espíritus. Paralelamente, conviene que el interesado acompañe la tarea del ministro realizando él esas oraciones de liberación, que en cada caso sean las apropiadas para favorecer la destrucción del hechizo. Es decir, en todo esto siempre está la oración del ministro y la petición del afectado. En el último capítulo de este libro de las 6 puertas del enemigo aparecen entre las 9 oraciones 3 que son de protección: la de la preciosísima sangre, la oración de liberación contra ruina y miseria y la oración para romper todo maleficio y debilitar las fuerzas satánicas. Y eso lo puede hacer el interesado, ¿no? En todo caso, pues el interesado tiene que renovar sus compromisos bautismales, empezando por intensificar su vida cristiana o incorporarse a ella si no estaba en esa vida cristiana, si estaba alejado, ¿no? Y si ha sido objeto de un amarre, convendrá que rece de la mano de la Virgen Purísima y de San Rafael la oración que hicieron Tobías y Sara en su noche de bodas, que se recoge en el capítulo 8 del libro de Tobit, en los versículos 5 a 7. Si recibe un entierro, pues le ayudará a rezar la mencionada oración contra ruina y miseria. ¿Que ha habido otros hechizos? Pues le puede ayudar esa oración para romper todo maleficio y debilitar las fuerzas satánicas. Es decir, la complementación entre la oración que haga el ministro, diácono o presbítero, y si se trata de algo serio, pues del propio exorcista, y complementarlo con las oraciones de liberación de la preciosísima sangre contra ruina y deudas y para anular maleficios que aparecen en el último capítulo del libro de esas 6 puertas y que está en 5 idiomas, el PDF de esas 9 oraciones en el inicio de la página web las6puertas.com, y además ahora se han puesto grabadas en vídeo para que uno pueda descargárselas en su celular y rezarlas con mayor facilidad cuando va manejando, cuando está en el metro, cuando está pues porque hay gente que le cuesta leer o le cuesta concentrarse, y eso le puede ayudar muchísimo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bienvenidos a Momentos de Teología. En el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre María, María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Iniciaremos esta serie compartiendo un poco sobre la Virgen María, ya que es parte esencial de nuestra fe católica, parte de la Iglesia, nuestra Madre bendita. Después de haber hablado del papel que María tiene en el ministerio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a quien naciera en la Iglesia, los creyentes, miembros de aquella cabeza. María es por eso la Madre de Cristo y también es la Madre de la Iglesia. La maternidad de María con respecto a la Iglesia. El papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo, deriva directamente de ella. Esta unión de la Madre con el Hijo en la hora de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Se manifiesta particularmente en la hora de su pasión. La bienaventurada Virgen María avanzó en la peregrinación de la fe, mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz,
Allí, por voluntad de Dios, estuvo al pie y sufrió intensamente con su hijo, y se unió a su sacrificio con un corazón de madre, que llena de amor daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su hijo como víctima que ella había engendrado. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, le dio como madre al discípulo con estas palabras: ahí, mujer, ahí tienes a tu hijo. Eso está en Juan 19, del 26 al 27. Después de la ascensión de su hijo, María estuvo presente en los comienzos de la iglesia, con sus oraciones, reunida con los apóstoles y algunas mujeres. María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación la había cubierto con su sombra. Y finalmente también la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo, y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. En el parto, como dice un adagio muy bonito, le llaman el tropario en el día de la dormición de la bienaventurada Virgen María. Dice preciosamente: en el parto te conservaste virgen, en tu tránsito no desamparaste al mundo. Oh Madre de Dios, alcanzaste la fuente de la vida, porque concebiste al Dios viviente, y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas. Ella es nuestra Madre en el orden de la gracia. Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo y a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro supereminente y del todo singular de la Iglesia, e incluso constituye la figura de la Iglesia. Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra Madre en el orden de la gracia. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso la Santísima Virgen María es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Ella no ha dejado esa solicitud maternal de seguir, así como en las bodas de Caná, intercediendo por nosotros, por lo que nos hace falta. La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. Todo el influjo de la Santísima Virgen podemos decir sin lugar a dudas que influye en la salvación de los hombres
pero brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en la mediación de Cristo. Depende totalmente de ella, y de ella saca toda su eficacia, de la mediación de Cristo, de los méritos de Cristo. Ninguna otra criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y redentor, pero así como el sacerdocio de Cristo participa de diversas maneras, tanto los ministros como el pueblo fiel, así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participan de la única fuente, que son los propios méritos de Cristo. Esto es bueno tenerlo claro, para que usted tenga una imagen más clara de todo lo que les he dicho ahora sobre la intercesión de María. Es como si Jesús, poniéndolo actualmente, imagínense que Jesús le dé a María pues una tarjeta, la tarjeta de crédito de todos sus méritos, se los dé a ella para que ella la use como ella quiera. Pero los méritos y la mediación es de Cristo, pero se lo ha dado a ella como madre para que ella también pueda administrarlo como ella quiera y le parezca. Así por eso es que la Virgen María es tan poderosa, porque tiene los méritos de Cristo y su mediación. En el culto a la Virgen María, todas las generaciones, ella ya lo había profetizado, me llamarán bienaventurada. La piedad de la Iglesia hacia la bienaventurada Virgen María es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, o como ustedes la suelen conocer en griego, Theotokos. Theotokos, Dios, Tokos, Theotokos, Madre de Dios. Ese es como su título más preciado y de donde brotan todos los demás. Bajo su protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, que es el de María, nadie tiene ese tipo de culto que tiene ella, es esencialmente diferente del culto de adoración, ¿de acuerdo? Que se da al Verbo encarnado, que se da a la Santísima Trinidad, al Padre y al Espíritu, pero lo favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana, como el Santo Rosario, que es una síntesis de todo el Evangelio. Y es importante eso que entendamos, que este culto, que es llamado por Santo Tomás de Aquino, un culto de hiperdulía, que es como la mayor veneración que podemos dar a María. Los santos son dulía, es menos, y también se ha hecho una observación ya posterior a San José de protodulía, el primero en la veneración. Pero por eso nosotros decimos siempre que María está por encima de todos, los santos y ángeles. Por eso ese gran adagio que dice, por encima de ti, María, solo Dios, y debajo de ti todas las demás cosas. Pues hasta aquí momentos de teología. Seguiremos hablando de María en la próxima semana, así que no te lo pierdas. Vamos a hablar de María como es un ícono escatológico para la Iglesia, así que no te lo pierdas y que puedas disfrutar más y aprender más de quién es nuestra Madre. Bendiciones. Que Dios te bendiga y te guarde, mi querido hermano y mi querida hermana.
tu hermano, amigo y servidor Henry Valenzuela, y aquí estoy reflexionando. Muchísimas gracias por el apoyo a este programa y a esta sección donde está generando muchos comentarios. Todo es para la gloria de Dios. En la palabra de Dios en Marcos 9, específicamente en el versículo de la transfiguración, vemos cómo Jesús escoge a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y los lleva al monte alto. A la vista de ellos ocurrieron sucesos impresionantes que lo dejaron maravillados, que lo dejaron atónitos. La ropa de Jesús resplandeció como un blanco jamás visto, y luego de eso vieron al mismo Jesús hablar con Moisés y Elías, dos grandes de la fe. Y Pedro, atónito, maravillado, con la boca abierta, dice: qué bueno que estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas. 3 chozas significa que esto que yo estoy viviendo no acabe nunca. 3 chozas significa que yo solamente viva los buenos momentos. 3 chozas significa que yo viva sin problemas, sin angustias, sin enfermedades. 3 chozas significa yo no quiero seguir llevando la vida que estoy llevando. Pero luego de Pedro completar su idea, Jesús lo invita a bajar del monte. El monte alto es pasajero, es un momento. Bajar del monte significa seguir con tus problemas, con tus angustias. En pocas palabras, es volver a tu realidad. Tú y yo tenemos que volver a nuestra realidad, pero con la experiencia del monte alto. El monte alto significa que Dios está ahí. El monte alto significa que tú has recargado la batería. El monte alto puede ser tu oración personal que te llena de paz. El monte alto puede ser ese retiro a la cual tú fuiste, que saliste nuevo. El monte alto es esa Eucaristía donde el Señor te habló. El monte alto es ese consejo, esa corrección, ese pasarlo bien. El monte alto es cuando yo estoy lleno de Dios. El monte alto es un momento pasajero que me va a ayudar con mis realidades. Sí, el retiro estuvo muy bueno, pero luego hay que volver a la casa. Pero me voy con la experiencia de lo vivido. Cada uno de nosotros tiene que bajar del monte. Cada uno de nosotros tiene que enfrentar sus realidades. ¿Por qué debo de bajar del monte? Para testificar lo visto en el monte alto. Para decirle a los demás que no estamos solos. Para decirle a los demás que Dios es grande. Para decirle a los otros que si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Tenemos que testificar las maravillas del Señor. ¿Y dónde la testificamos? Abajo, en mi realidad, en mi problema, en mi día a día. ¿Por qué debo de bajar del monte? Con la experiencia del monte alto, para ayudar al prójimo. Hay muchos que están en peores situaciones que tú. Aunque tengamos carencias, siempre habrá personas con mayores carencias que nosotros. Y a esa persona tenemos que ayudarlo. A esa persona tenemos que tenderle una mano amiga. A esa persona tenemos que ayudarla para que conozcan de Dios, para que se llenen de paz, para que tengan paz en medio de su tormenta. El monte alto me va a dar la fuerza, me va a dar la gracia, me va a dar la fuerza para yo enfrentar todos mis gigantes. Sí, vamos a llamarle a tus gigantes tu economía, vamos a llamarle gigantes los problemas en tu familia, vamos a llamarle gigantes tu desempleo. Pues con la experiencia del monte alto te vas a llenar de fe, te vas a llenar de esperanza. Vas a esperar con esperanza, porque tú vas a ver
las maravillas que Dios ha hecho. El monte alto me va a ayudar a que yo enfrente mis realidades. ¿Por qué debo de bajar del monte? Para que se me note que yo tengo al Señor. Como te dije hace un momentito, el retiro, el grupo, la Eucaristía tienen tiempo limitado, pero después de ahí es que tiene que comenzar tu conversión. Tiene que comenzar tu conversión. Sí, qué bueno, ojalá no se acabe nunca, vamos a hacer 3 chozas, pero se va a acabar el tiempo porque es limitado. Pero con nuestras familias, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar, ahí es que tenemos que poner en práctica todo lo vivido en el monte alto. Hermanos y hermanas, Dios anda buscando personas que se le noten que han tenido un contacto con el Señor en el monte alto. Deja de quejarte tanto, deja de pelear tanto, deja de desesperarte tanto, deja de andar buscando refugio en otros lugares y comienza a confiar en el poder de Dios, que te dice a ti y me dice a mí que nos vamos a levantar, que nos vamos a levantar. Dios te va a llevar al monte alto. Dios va a hacer grandes y muchas cosas en tu vida para que tú reconozcas que tú no estás solo. El monte alto es un trampolín para tú mantenerte de pie en tu realidad. Lo contrario de monte es valle. En tu valle tú vas a testificar lo vivido en el monte alto en el nombre poderoso de Jesús. ¿Aceptas este reto? ¿Aceptas esta propuesta del Señor que te llevará momentáneamente, que te dará paz, que te permitirá vivir cosas maravillosas para que luego tú lo pongas en práctica con los tuyos? Dios quiere que tú seas nuevo y que seas feliz. Así despedimos su programa Abba Padre Internacional. Agradecemos la audiencia de tantos hermanos y hermanas que nos siguen desde los diferentes países. Damos gracias a Dios por los hermanos que hacen posible que Abba Padre llegue al corazón de su nación a través de sus programas de radio, programas de televisión y que nos comparten en sus redes sociales. Escríbenos, hermano. Estamos orando para que el Señor traiga la paz, para que el Señor se manifieste y suscite en el corazón de los hombres y podamos volver a llamarnos hermanos. Hasta la próxima.